Amaneció. El doctor Guillermo Celi Santos es candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma, del cual es también su director nacional. Está ahora aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Doctor Celi, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, Priscila, Vicente Andrés, a todo el equipo de Radio City. La recta final de la campaña, ¿cómo los está tomando? Bueno, yo considero que se está enviando un mensaje claro. Felicito el debate que tuvo lugar el día domingo de todos los primeros candidatos asambleístas nacionales. Te felicito, Vicente Andrés, que tú eres parte de ese equipo de la Ecotec que lo organizó muy bien. Y fue la posibilidad real de demostrarle al país de que sí hay propuestas. Mira, a mí me han dicho mucho, ¿y qué vas a hacer a la asamblea? Si a la asamblea no se puede hacer nada, es un desastre, no hay agenda, es una cloaca. Justamente darle decencia. Yo considero, no considero que es correcto decir no hay nada más que hacer. Hay que hacerlo. La gente que tenemos criterio, el bloque legislativo de Suma Listas 23 va a ir con una propuesta de agenda legislativa, sobre todo por los niños. Yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo y lo dije públicamente. Yo no ahora, cuando fui legislador desde el año 2017 al 2021, ya defendí la vida, la familia y la niñez. Hoy día la niñez está siendo atacada por estas ideologías extranjeras de agendas de infancia trans, que inclusive mañana voy a estar en Quito, ahí con todos los equipos de los movimientos firmes, el movimiento Familias Ecuador, evangélicos y cristianos, defendiendo a la niñez ante esta barbaridad que pretende hacer la Corte Constitucional de meter protocolos de orientación de agendas de infancia trans en nuestras escuelas y colegios, matando lo más sagrado que tenemos, que es la niñez. A la niñez hay que declararla prioritaria y yo por eso a la Asamblea Nacional voy a llevar una propuesta de una reforma del Código Orgánico Integral Penal para sancionar con prisión a aquellos médicos que pretendan cambiarle de sexo u hormonizar a nuestros niños y también aquellos que pretendan adoctrinar en ideología y agenda de infancia trans a nuestros menores en escuelas y colegios. Ya basta de hacerle daño a lo más sagrado que tiene un país, una nación, que son la niñez. Ahora, el músculo para poder llegar a esos objetivos está en los votos, doctor Celi. ¿Cómo les va en su apreciación de la intención del voto? Porque las principales encuestadoras no dejan bien parado a Suma. Bueno, he visto varias encuestas en la lista nacional, han hecho encuestas de asambleístas nacionales, estamos ahí, estamos peleando. A mí me parece que eso es lo que es la vida. Yo soy ¿Es su bastión peleador. Manabí? Mira, Manabí es una provincia muy importante, es mi provincia, yo quiero muchísimo, pero quiero sobre todo a todo el Ecuador y hoy día necesitamos una profunda unidad. Tenemos grandes candidatos a asambleístas, por ejemplo, aquí en Guayas está tanto Susana González en lo que es la candidatura en todos los 21 cantones de Guayas, el Distrito 4, Gabriel Martínez, Héctor Hugo, Romina Ceballos, un equipo de primera. En Quito está Pedro José Freile, aquí en Machala Mirka Cabrera, cerca de nosotros, Azuay, Estefanía Vintimilla, Lucía Pozo. Hay un gran equipo de trabajo. O sea, vamos con un buen equipo a la Asamblea Nacional y eso suma en gente que ya ha sido probada. Como te decía, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional aprobamos 9 leyes. Yo fui jefe de bloque de 12 legisladores. Sí se puede ir a trabajar a la Asamblea y por eso también vamos en el tema de la seguridad, que es fundamental. Mira lo que está pasando, a lo que va ya del año, el año 2025, a hoy día 29, se está convirtiendo en el año más violento versus el año pasado. 658 asesinatos, homicidios. En el año pasado, 2024, a todo enero, 504 homicidios. Es decir, mientras ustedes están haciendo el programa, que demora más o menos una hora, hora y cuarto, un ecuatoriano va a ser asesinado. Esa es la terrible estadística. Cada hora un ecuatoriano es asesinado en este país. Y ahí hay que ir no solamente a meter más tanquetas un día determinado y una fecha determinada a los barrios, más allá que yo no los veo, sino ir a cerrar la frontera norte con el plan del escudo ecuatoriano fronterizo que lo hemos trabajado conjuntamente con Jan Topic. Doctor Celi, justamente hablando de la seguridad y desde las medidas que pueden tomar los legisladores, ¿cuáles son esas propuestas exactas? Porque ahí la Asamblea a veces gestiona leyes, pero no se ven en la práctica como se encargarían otros ministerios. No, completamente. Y mira, el escudo ecuatoriano fronterizo que lo creamos, esta propuesta conjuntamente con Jan Topic, tiene un objetivo fundamental. ¿Por dónde están entrando las armas? Aquí hay que ir al origen del problema. Las armas que vienen a matar a los ecuatorianos entran por Colombia, por la frontera norte.
Los terroristas entran por Colombia. La droga entra por Colombia. ¿Y qué se está haciendo allá? Nada. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Y esto es una ayuda gobierno, legislatura. Hay que incorporar 10 bases militares ecuatorianas a 300 kilómetros de frontera, 30 kilómetros cada una, con tecnología. Aquí hay que hacerle caso a los que saben en seguridad y a los que saben utilizar la tecnología para atacar a la delincuencia. Hace 3 semanas estuve en la Universidad de Daytona, en la Florida. Esa universidad tiene el mayor desarrollo en drones y drones artillados que trabajan conjuntamente con el ejército de los Estados Unidos. Están listos. Hay los drones F-16 que están artillados, que disparan, que tienen municiones y que tienen 14 horas de autonomía. No tienen que recargar ni poner combustible y pueden sobrevolar completamente esa frontera norte. Eso lo hemos hecho con Jan Topic y eso le queremos decir, presidente, incorpórelo ya, no esperemos que ganemos las elecciones, sino incorpórelo ya. Guillermo, pero eso en virtud de porque los drones, eso que mencionas, quizás lo debería adquirir el Ejecutivo. Y desde el plano legislativo, ¿alguna reforma particular al COIP? ¿Exactamente qué es? Porque yo creo que tú serías, por ejemplo, un gran fiscalizador del Ejecutivo, porque sabemos que estás, independientemente de quién gane las elecciones, digamos que el candidato de Suma no es que tiene, al menos hoy en el escenario de hoy, no tiene las grandes posibilidades según las últimas encuestas. Pero ¿cómo? Más bien desde la Asamblea, ¿qué? Eso es lo que me intriga a mí y te quiero consultar. Justamente eso iba a comentar, desde 2 puntos de vista de acción. La primera, el tema de exigir al gobierno que lo haga. Tenemos un gran socio comercial en los Estados Unidos. Esos drones pueden ser parte de una donación de un plan Ecuador que no lo hace, porque tú no puedes ir a Estados Unidos con la mano estirada, deme plata. Hay un proyecto, una propuesta que tienes que decir, a ver, en el primer año yo voy a bajar el 20% de la delincuencia. No se lo hace. Entonces, eso uno, fiscalizando, se nos metió la mano al bolsillo de los ecuatorianos subiendo el IVA del 12 al 15%, 3 puntos del IVA, 1.400 millones de lo que ya hemos revisado, investigado. No se ha invertido ni siquiera el 14%, ni 150 millones en seguridad. ¿Dónde están los 1.200 millones restantes? Cuidado, se los han utilizado en pago de atenedores de bonos, ¿no? Y no necesariamente para la seguridad de nosotros, cuando están matando cada hora en el país, ¿no? Y gente inocente, niños de 5 meses la semana pasada. Eso es la realidad de lo que está ocurriendo. Aquí estamos hablando de realidad, no estamos hablando de falacia. Y 2, yo también estoy muy preocupado en materia de seguridad, lo que pasa tanto en el mar territorial, para lo cual hay que incorporar también esta tecnología con drones, que hoy día solo hay, por ejemplo, en el mar territorial, en Manabí y en el Oro, una lancha guardacosta en cada una de las provincias. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es nada. ¿Y qué pasa a la salida de las escuelas y colegios? Aquí mismo, cerca de la radio. Se les está vendiendo droga a nuestros niños. Están los grupos de delincuencia organizada atrayendo y reclutando niños para que sean parte de sus ejércitos de perversidad. Están pornógrafos infantiles y pedófilos y no se está haciendo nada, matando a nuestra niñez. Por eso, la ley que llevo a la Asamblea Nacional, que se llama los perímetros sagrados, los perímetros escolares, es decir, las salidas de las escuelas y colegios, los predios, a 200 metros a la redonda, serán declarados sagrados, con un doble objetivo. Primero, el exigir al gobierno nacional y a los municipios establecer y cubrir cámaras de videovigilancia y sistemas de videovigilancia con inteligencia artificial, con reconocimiento facial, para prevenir el delito en venta de droga, en reclutamiento a nuestros niños y justamente estas redes de pedófilos y pornógrafos infantiles. Pero también cárcel. Aquellos que cometan estos delitos, 40 años de cárcel en una mazmorra sin reducción de pena. Ya basta de hacerle tanto daño a nuestra niñez. Doctor Celi, basándonos en las encuestas y en el caso de que usted llegue a la Asamblea Nacional, entendiendo que su propuesta va en una comunión con el gobierno de turno, ¿usted estaría dispuesto con estos proyectos a trabajar con el presidente Noboa en el caso de que sea como las encuestas dicen? Miren, nosotros somos gente de proposición. Cuando fui legislador de 2017 al 2021 estaba el presidente Moreno. Lo primero que hicimos como Suma es tener una agenda legislativa con leyes claras como las que le acabo de señalar, socializar con la ciudadanía, con los gremios, con los sectores sociales, con el sector privado, con los bloques legislativos. Nuestras leyes de Suma fueron aprobadas por 105 votos unánimes, inclusive con nuestros adversarios, porque cuando eran leyes positivas, tú tienes que llegar a acuerdos mínimos por este país que tanto lo necesita. Y obviamente, me acuerdo que en la ley de polos de desarrollo y zonas francas que la aprobamos, el Ejecutivo la vetó.
Y nosotros como asamblea nos ratificamos en el texto original con 5 votos y logramos aprobar la ley tal cual había salido de la asamblea. O sea, sí se puede hacer cosas y se puede dialogar. Yo creo que hay 4 temas en los cuales, más allá de diferencias políticas, ideológicas o rencillas, deben de quedar a un lado. Y son 4 temas en los cuales hay unidad. Seguridad, empleo, preocupación por nuestros niños y salud. Son 4 temas que son fundamentales y de los cuales estoy seguro, y al menos del lado de Suma, trabajaremos con quien llegue a la presidencia de la República, esperemos que sea nuestro candidato, pero de no ser así, iremos justamente al diálogo con la ciudadanía y obviamente llegando a acciones concretas para poder promulgar y aprobar leyes. Guillermo, has hablado del tema económico, que es fundamental, es una de las preocupaciones, de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos. ¿Estás de acuerdo con el contrato por horas? ¿Qué piensas de la reforma del Código Laboral? Yo creo que el tema del laboral hay que ir a un gran proceso de un debate serio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál puede ser el alcance del beneficio? Me parece que, para decirte un caso, en los Estados Unidos el contrato por hora es muy positivo, sobre todo muchos de los jóvenes utilizan ese part-time para poder estudiar y trabajar. Y eso permite generar mucho empleo. Pero yo lo que considero que hay que hacer, además de cualquier debate de estos, es bajar el IVA al turismo al 4%. Y esto no es pirotecnia electoral o tributaria, no, para nada. Es algo muy serio que lo hemos trabajado con el equipo. Nosotros somos gente seria, que tenemos equipo para trabajar estos temas. ¿Por qué? Mira, si tú le bajas al 4% el IVA al turismo, hoteles, hostales, restaurantes, ¿qué permites? Permites mover la economía en el sector turístico, permites generar empleo sobre todo a los más jóvenes que pueden trabajar en estos hoteles, en estos restaurantes, en estos bares, en estas discotecas, que les permita tener con qué vivir. Y eso te permite también mover el turismo interno en el país. Vamos a hacer, yo sé que nosotros como legisladores no podemos proponer desde la Asamblea, pero sí podemos exigir al gobierno de turno que incorporen una ley urgente esa reducción del IVA por un año. No estoy diciendo que sea permanente. Es que necesitamos reactivar la economía. No podemos estar cruzados de brazos sin hacer nada. Tenemos que reactivarla. Esta es una medida que va a permitir reactivar la economía del sector turístico, que le da muchísimo empleo a los jóvenes, darle empleo a los jóvenes y reactivar de esa manera el empleo, al menos por un año, y luego vamos viendo cómo están las medidas en generales de la economía del país. Pero ahí hay una medida muy positiva que sí te genera empleo. Y ya lo hemos hecho. Con la Ley de Polos de Desarrollo y Zonas Francas que aprobamos en el 2019, de la cual soy su autor, se generaron 10.000 puestos de empleo. Se redujeron así beneficios tributarios a la inversión y de esa manera hay mucho empleo. Por ejemplo, aquí en Lomas de Sargentillo, ese gran centro de distribución de una gran cadena de distribución de alimentos, 1.000 millones de inversión, 2.000 puestos de empleo. Sí se pueden hacer cosas, pero hay que ser creativos, hay que llegar a consensos mínimos y en eso estamos nosotros completamente motivados. Mira lo que ha pasado en el país, en el turismo. Se nos ofreció por parte de este gobierno 2 millones de turistas el año pasado, 2024. Más bien decreció en 170.000 turistas menos versus el 2023. Y hoy día vemos que el ministro de Turismo del gobierno pasado y del actual está haciendo ahora turismo electoral y no da la cara de estos temas que realmente son importantes. Y no ha hecho nada, o no se ha hecho nada hasta el momento, por también traer una compañía aérea low cost, de bajo costo, que permita regular el mercado hacia abajo. No es posible que un vuelo Quito-Guayaquil, Guayaquil-Quito te cueste $300. Pues. Es una barbaridad. Eso limita el sistema o las posibilidades de la generación de negocios y de turismo al interior del país. Hacia allá vamos, a exigir que vengan compañías low cost. No lo que ha pasado, que más bien se han ido 3 y no ha llegado ni siquiera una. Tenemos 2 que manejan el mercado y ponen los precios que ustedes ya saben, $300, $400, que es una barbaridad en este país. Queremos agradecer la participación en esta jornada del doctor Guillermo Celi Santos, el candidato a la Asamblea Nacional, el primero en la lista de asambleístas nacionales por el Movimiento Suma. Gracias, doctor Celi, por acompañarnos. No, muchas gracias. Si me permites un solo minuto. Seguro que sí. Yo digo y decía en el debate, vengo del futuro para decirles que no votemos ni por el malo ni el menos malo. Vengo del futuro para decirles que cuidado, volvemos a cometer el error de darle todo el poder al correísmo y al novoísmo, que se dicen ser enemigos, pero debajo de la mesa se reparten el poder para sus beneficios. Y vengo del futuro para decirles que sí hay un camino y una vía que suma 23. Un abrazo cariñoso a todos. Seguimos en Así Amaneció.
Ya son las 8:44.